En las tierras áridas y a menudo implacables de Judá, donde colinas rocosas se alzaban bajo un cielo vasto e inclemente, florecía, a pesar de la dureza del ambiente, una belleza singular en la figura de una mujer llamada Abigail. Su hermosura no era solo física, sino que irradiaba de una inteligencia perspicaz y un espíritu sensato, cualidades raras y preciosas en un tiempo donde la fuerza bruta y la impulsividad frecuentemente dictaban los rumbos de la vida. Ella era la esposa de Nabal, un hombre cuya riqueza en posesiones, vastos rebaños de ovejas y cabras que pastaban por las laderas, era inversamente proporcional a su índole. Nabal, cuyo propio nombre significaba insensato o tonto, encarnaba esas características en cada una de sus acciones y palabras, tejiendo para sí y para su casa una tapicería de desconfianza y resentimiento entre aquellos que lo conocían. La belleza y la sabiduría de Abigail eran, por lo tanto, un faro solitario en medio de la oscuridad de la naturaleza de su marido, una promesa silenciosa de discernimiento en un hogar marcado por la imprudencia. En aquel tiempo, David, aún no ungido rey sobre todo Israel, lideraba a un grupo de valientes guerreros, hombres forjados en las dificultades y leales a su mando. Ellos vagaban por las mismas colinas de Judá, a menudo encontrando refugio en las cuevas y protegiendo a las comunidades locales de saqueadores y animales salvajes. En una de esas ocasiones, mientras David y sus hombres estaban cerca de las tierras de Nabal, ellos extendieron su protección a los pastores de este hombre rico, asegurando que sus rebaños pudieran pastar con seguridad sin ser molestados. En la expectativa de un reconocimiento por esta ayuda, David envió a algunos de sus jóvenes mensajeros a Nabal, solicitando una contribución modesta de provisiones para él y sus hombres, un gesto común de reciprocidad y hospitalidad en aquellos tiempos. David esperaba que la bondad demostrada en el pasado fuera recordada y retribuida, sellando una relación de respeto mutuo entre él y el influyente propietario de tierras. La respuesta que los mensajeros de David trajeron de vuelta resonó con una insolencia y una ingratitud que encendieron la justa ira del futuro rey. Nabal, demostrando la necedad que su nombre anunciaba, no solo se negó a atender la petición razonable, sino que lo hizo con escarnio y desprecio. Cuestionó la legitimidad de David, refiriéndose a él como un siervo fugitivo de su señor Saúl, y se burló de la idea de compartir sus preciosas provisiones con una banda de hombres desconocidos. Sus palabras, cargadas de arrogancia y desdén, revelaron un corazón mezquino y una completa falta de reconocimiento por la protección que sus bienes habían recibido. Al escuchar el relato humillante de sus mensajeros, la paciencia de David se agotó. La injusticia de la negativa de Nabal, sumada a su insolencia gratuita, encendió en él una furia impetuosa. Inmediatamente David ordenó que sus hombres se prepararan para la batalla, jurando que por la mañana ningún hombre siquiera perteneciente a Nabal quedaría vivo. La sombra de la venganza se cernía ahora sobre la casa del necio. Una tormenta inminente a punto de desatarse sobre aquellos que despreciaron la bondad y sembraron la afrenta. Sin embargo, entre los siervos de Nabal había un joven sensato que percibió la gravedad de la situación y la inminente catástrofe que la insensatez de su señor había provocado. Temiendo la represalia de David y conociendo la índole implacable de su líder cuando era provocado, corrió hacia Abigail, la única esperanza de evitar una masacre. Con palabras urgentes y un tono de aprehensión, el joven relató la visita de los mensajeros de David, la manera irrespetuosa con que Nabal los había tratado y la furia vengativa que ahora consumía el corazón del futuro rey. Describió
David y sus hombres como guerreros poderosos y leales, cuya protección había sido esencial para la seguridad de los rebaños de Nabal en el pasado, y lamentó la ceguera de su señor al no reconocer esa bondad. La noticia lanzó a Abigail en un torbellino de preocupación y acción inmediata. Ella sabía que el temperamento irascible de Nabal y su incapacidad de reconocer las consecuencias de sus actos ponían toda su casa en peligro mortal. Sin perder un instante, Abigail planeó una acción audaz y calculada. Conociendo la generosidad que a menudo ablandaba el corazón de hombres de guerra y percibiendo la justicia en la reclamación inicial de David, decidió interceder personalmente. Rápidamente ordenó que sus siervos prepararan una generosa ofrenda de provisiones: 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de granos tostados, 100 racimos de pasas y 200 panes de higos prensados. Cargó todo en asnos e instruyó a sus siervos a seguir adelante, sin que Nabal supiera de su iniciativa. En su corazón, Abigail alimentaba la esperanza de encontrar a David antes de que él diera rienda suelta a su furia, de apelar a su razón y a su misericordia y de evitar el derramamiento de sangre inocente que ciertamente seguiría al ataque. Su belleza era innegable, pero su verdadera fuerza residía en su sabiduría y en su coraje de actuar decisivamente en un momento de crisis, asumiendo para sí la responsabilidad de salvar su casa de la destrucción inminente causada por la necedad de su marido. Y así, Abigail partió sigilosamente, descendiendo las colinas al encuentro de David y sus furiosos hombres, que ya estaban en camino de consumar su venganza. El polvo levantado por sus pasos y por los cascos de los asnos era casi un prenuncio de la tempestad que ella esperaba calmar con su intervención. El paisaje austero de la región, con sus caminos sinuosos y rocas imponentes, sería testigo del encuentro crucial entre la sabiduría de una mujer y la furia de un guerrero. En el corazón de Abigail, la esperanza y el miedo se entrelazaban mientras ella se acercaba al momento decisivo, consciente de que el destino de su casa y de todos los que en ella habitaban reposaba sobre la elocuencia de sus palabras y la clemencia del hombre a quien ella buscaba aplacar. Cada paso la acercaba al encuentro que podría significar salvación o destrucción, un testimonio silencioso de la valentía de una mujer dispuesta a enfrentar la ira de un ejército para proteger a su familia. Y entonces, en medio del camino sinuoso que serpenteaba por las colinas, Abigail avistó a David y a sus 400 hombres marchando en su dirección, sus rostros marcados por la furia y la determinación de ejecutar su venganza. Sin dudarlo, Abigail desmontó rápidamente de su asno y se postró delante de David, rostro en tierra, en un gesto de profunda humildad y respeto. El polvo del camino cubría sus vestiduras, pero la intensidad de su mirada suplicante era inconfundible. Ella reconoció en David no solo al líder de una banda de guerreros, sino también al ungido del Señor, el futuro rey de Israel, y su postura reflejaba esa percepción. En sus manos, ella traía no solo presentes materiales, sino también la oferta de razón y paz, buscando desviar el curso de la violencia que la insensatez de su marido había desencadenado. El encuentro en aquel punto aislado del camino era un choque entre la cólera y la sabiduría, entre la venganza inmediata y la consideración por las consecuencias futuras. Con una voz humilde, pero cargada de urgencia y sinceridad, Abigail comenzó su elocuente discurso. Ella asumió la culpa por la insensatez de su marido, implorando a David que no diera importancia a las palabras de un hombre necio, cuyo nombre ya llevaba su carácter. Ella recordó a David su propia misión divina, su futuro como rey ungido,
y lo advirtió para que no manchara sus manos con sangre innecesaria, especialmente la sangre de inocentes que ciertamente perecerían junto con Nabal. Abigail apeló a la justicia y la misericordia de David, reconociendo su legitimidad y su destino, y lo animó a confiar en que el Señor lo vengaría de sus enemigos a su debido tiempo, sin que él necesitara recurrir a la violencia impulsiva. Sus palabras eran un río caudaloso de sabiduría, buscando apagar las llamas de la ira de David y sembrar en su corazón la semilla de la paciencia y la clemencia. Abigail prosiguió, presentando la generosa ofrenda de provisiones como una señal de paz y buena voluntad, un reconocimiento de la necesidad de David y sus hombres. Ella humildemente pidió que aceptara el presente y que reconsiderara su plan de venganza, recordándole que, al perdonar vidas aquel día, estaría construyendo un futuro sin el peso del derramamiento de sangre innecesario. Sus palabras no eran solo un llamado a la emoción, sino un argumento lógico y estratégico, mostrando a David las consecuencias de sus acciones y el camino más honorable a seguir. Ella plantó en su mente la idea de que la verdadera grandeza residía no en la venganza impulsiva, sino en la misericordia controlada, en la capacidad de ejercer el poder con sabiduría y discernimiento. La humildad de su postura, la sinceridad de sus palabras y la generosidad de su ofrenda comenzaron a surtir efecto, penetrando la armadura de la ira de David y despertando en su corazón la consideración y la razón. Las palabras de Abigail, proferidas con tanta sabiduría y humildad, penetraron profundamente en el corazón de David. La furia que lo consumía comenzó a disiparse, sustituida por una creciente admiración por la sensatez de aquella mujer. Él reconoció la verdad en sus argumentos, la sabiduría en su consejo y la generosidad en su actitud. La perspectiva de derramar sangre inocente, impulsado por una ira momentánea, comenzó a pesar en su conciencia. El recuerdo de su futuro, ungido y del propósito divino para su vida, lo confrontó con la potencial mancha que la venganza precipitada podría traer. En aquel instante crucial, en medio de aquel camino polvoriento, la sabiduría de una mujer prevaleció sobre la ira de un guerrero, desviando el curso de un conflicto que podría haber tenido consecuencias trágicas para muchas vidas. La humildad de Abigail desarmó la furia de David y su inteligencia le mostró un camino más justo y ponderado. Finalmente, David respondió a Abigail y sus palabras ya no estaban cargadas de furia, sino de reconocimiento y respeto. Él alabó la sabiduría de ella, agradeciéndole por haberle impedido derramar sangre y vengarse con sus propias manos. Reconoció la providencia divina en su encuentro y admitió que su ira lo había cegado a las consecuencias de sus acciones. David aceptó el generoso presente que Abigail le ofreció y la bendijo, enviándola de vuelta en paz a su casa, con la garantía de que él no haría daño a Nabal. Aquel momento selló no solo la paz entre David y la casa de Nabal, sino también reveló la profunda influencia que la sabiduría y la humildad de una mujer podrían ejercer sobre un hombre de poder y de guerra. La intervención de Abigail no solo evitó una tragedia, sino que también demostró la fuerza de la razón y la diplomacia en tiempos de conflicto. Abigail regresó a su casa y encontró a Nabal en medio de un gran banquete, embriagado e inconsciente del peligro que su necedad había provocado. Ella esperó hasta la mañana siguiente, cuando la embriaguez de su marido había pasado, para relatarle todo lo que había sucedido, la ira de David y cómo ella había logrado evitar la destrucción de toda su casa. Al escuchar el relato impactante, el corazón de Nabal desfalleció dentro de él y él quedó como una piedra. Unos 10 días después, el Señor lo hirió y él murió.
La noticia de la muerte de Nabal llegó a David, quien reconoció la justicia divina en aquello que había sucedido. Impresionado por la sabiduría y la belleza de Abigail y reconociendo la bendición que ella había sido en su vida, David envió mensajeros para pedirla en matrimonio. Al recibir la propuesta de matrimonio de David, Abigail demostró una vez más su humildad y sabiduría. Ella no se vanaglorió de su belleza o de su inteligencia, ni se mostró apresurada en aceptar el honor de convertirse en esposa de un hombre tan poderoso y respetado. En cambio, se postró delante de los mensajeros de David y se declaró una sierva dispuesta a lavar los pies de los siervos de su señor. Su respuesta no era solo una formalidad, sino que reflejaba una genuina modestia y un reconocimiento de la grandeza de David y del llamado que él llevaba. Abigail comprendía la importancia de aquel momento y la potencialidad de su unión con el futuro rey de Israel. Su aceptación no era impulsada por la ambición personal, sino por un discernimiento del propósito divino y por la posibilidad de contribuir al futuro de su pueblo junto a un líder justo y ungido. Sin demora, Abigail se preparó para seguir a los mensajeros de David. Montó en un asno y, acompañada por 5 de sus siervas, partió para encontrar al futuro rey. Su decisión de dejar atrás la casa que había compartido con el necio Nabal y unir su vida a la de un hombre de fe y valentía era un testimonio de su discernimiento y de su búsqueda de un futuro diferente. La jornada era tanto física como simbólica, representando su transición de una vida marcada por la imprudencia a una unión con un hombre según el corazón de Dios. Al acercarse a David y sus hombres, Abigail no era solo una mujer camino a un matrimonio, sino una figura de sabiduría e integridad, cuyo pasado de prueba la había preparado para un futuro de influencia y significado junto al rey de Israel. El encuentro de Abigail con David estuvo marcado por un respeto mutuo y un reconocimiento de la providencia divina que los había unido. David, ya consciente de la sabiduría y la integridad de Abigail a través del relato de sus mensajeros y, sin duda, recordando su intervención crucial que le impidió cometer un error grave, la recibió con honor. Su unión no fue solo un matrimonio político o una alianza estratégica, sino un reconocimiento de cualidades admirables en ambos individuos. Abigail, con su sensatez y humildad, y David, con su fe y liderazgo, encontraron el uno en el otro un complemento y un apoyo para los desafíos que aún enfrentarían. El inicio de su vida juntos presagiaba una asociación marcada por la sabiduría, la valentía y un propósito compartido bajo la bendición del Señor. La entrada de Abigail en la vida de David marcó un período de transición importante para el futuro rey de Israel. Ella trajo consigo no solo belleza e inteligencia, sino también una perspectiva sabia y ponderada en medio de los desafíos y conflictos que él enfrentaba. En un tiempo de persecución por Saúl y de liderazgo de un grupo de hombres a menudo impetuosos, la presencia de Abigail ofrecía un contrapunto de calma y discernimiento. Su capacidad de evaluar situaciones con claridad y de ofrecer consejos prudentes se convirtió en un recurso valioso para David, ayudándolo a navegar por las complejidades políticas y personales de su jornada hacia el trono. La unión de ellos no era solo un lazo afectivo, sino una asociación intelectual y espiritual que fortalecía a ambos individualmente y como líderes en potencial de Israel. A lo largo de los años en que estuvieron juntos antes de que David ascendiera al trono, Abigail demostró ser una esposa leal y una consejera sabia. Su influencia en David era sutil, pero profunda, ayudando a moldear su carácter y a templar su impulsividad,
En momentos de crisis o de decisiones importantes, David a menudo buscaba el discernimiento de Abigail, confiando en su capacidad de ver más allá de las apariencias y de ofrecer una perspectiva equilibrada. La historia de ellos se convirtió en un testimonio del poder de una asociación donde la sabiduría y la valentía se complementan, donde la fuerza de un líder es enriquecida por la inteligencia y la sensibilidad de su compañera. La presencia de Abigail no era meramente ornamental, sino fundamental para el desarrollo de David como el gran rey que él se convertiría. La historia de Abigail resuena a través de los tiempos no solo como un cuento de belleza e inteligencia, sino como un ejemplo poderoso de cómo la sabiduría, la humildad y la valentía pueden influir en el curso de los eventos y tocar el corazón de líderes poderosos. Su acción decisiva evitó una masacre, demostró la fuerza de la razón sobre la furia y contribuyó a la formación del carácter de uno de los mayores reyes de Israel. El legado de Abigail es el de una mujer que, en un momento crucial, eligió la paz en lugar de la violencia, la sabiduría en lugar de la impulsividad y la humildad en lugar de la arrogancia, dejando una marca indeleble en la historia bíblica como un modelo de discernimiento e influencia femenina. Podemos imaginar la dinámica de la relación de Abigail con los otros compañeros de David. Hombres endurecidos por la guerra y por la vida nómada, acostumbrados al liderazgo fuerte y a veces impetuoso de David, debieron observar con curiosidad y quizás con escepticismo la llegada de esta mujer sabia y elegante. Sin embargo, al presenciar la influencia calmante y ponderada que Abigail ejercía sobre su líder y al percibir el respeto que David demostraba por sus opiniones, es probable que hayan desarrollado por ella una admiración creciente. Abigail, con su humildad genuina, ciertamente no se colocó por encima de ellos, sino que interactuó con sabiduría y respeto, conquistando gradualmente la confianza de aquellos que rodeaban al futuro rey. Esta dinámica interpersonal puede enriquecer la narrativa y mostrar cómo la sabiduría de Abigail impactó no solo a David, sino también a su círculo íntimo. La historia de Abigail también nos ofrece una visión sobre las costumbres y valores de la sociedad de la época. La importancia de la hospitalidad, la gravedad de la ruptura de esta tradición por Nabal y la expectativa de retribución por favores prestados son elementos centrales para entender el conflicto inicial. La acción de Abigail, al preparar una oferta generosa, refleja una comprensión profunda de estas normas sociales y un intento de reparar la ofensa de su marido dentro de este contexto cultural. Al explorar estos aspectos, podemos ofrecer al espectador una inmersión más completa en el mundo bíblico y una apreciación mayor de la inteligencia de Abigail al navegar por estas complejidades sociales. Al considerar la ausencia de hijos mencionados en la relación de Abigail con Nabal y su posterior matrimonio con David, que tuvo múltiples hijos, podemos especular sobre las posibles implicaciones de este cambio en su vida. Quizás Abigail ansiaba una familia o vio en David la posibilidad de un futuro más prometedor y fructífero. Aunque las Escrituras no detallan sus sentimientos íntimos sobre esta cuestión, esta ausencia y subsiguiente fertilidad pueden añadir una capa de profundidad emocional a su jornada, sugiriendo una búsqueda de un hogar y de un linaje. Esta perspectiva puede enriquecer la representación de Abigail, haciéndola no solo una figura de sabiduría política, sino también una mujer con deseos y esperanzas personales.
Al convertirse en una de las esposas de David, Abigail no desapareció en las sombras de la corte. Su sabiduría y discernimiento continuaron siendo evidentes en sus interacciones con el rey y en su participación en la vida de la corte. Aunque las Escrituras no detallan cada instancia de su consejo, es razonable suponer que su capacidad de evaluar situaciones con claridad y ofrecer perspectivas ponderadas continuó siendo un recurso valioso para David, especialmente durante los turbulentos años de su reinado. La presencia de una mujer tan sabia y perspicaz al lado del rey ciertamente contribuyó a la estabilidad y la justicia de su gobierno, ofreciendo un contrapunto femenino esencial en un mundo dominado por hombres. Podemos reflexionar sobre el impacto de la historia de Abigail en relación con el liderazgo. Ella no ejercía poder a través de la fuerza o la autoridad formal, sino a través de la sabiduría, la humildad y la valentía de decir la verdad. Al poder, su intervención con David no fue un intento de usurpar su autoridad, sino un acto de servicio, buscando el bien mayor y evitando un error que él lamentaría. La historia de Abigail nos enseña que el verdadero liderazgo a menudo involucra la capacidad de escuchar consejos sabios, independientemente de su origen, y que la influencia puede ejercerse de maneras sutiles, pero profundamente efectivas a través de la integridad y el discernimiento. La narrativa de Abigail también resalta la importancia de la comunicación eficaz en la resolución de conflictos. En lugar de confrontar a Nabal en su embriaguez o instigar una disputa, Abigail eligió el momento adecuado y el enfoque estratégico para intervenir con David. Su capacidad de expresar sus argumentos de forma clara, persuasiva y con humildad fue fundamental para cambiar el curso de los eventos. La historia de ella nos recuerda que la manera en que nos comunicamos puede ser tan importante como el contenido del mensaje, especialmente en situaciones de alta tensión donde las emociones pueden fácilmente oscurecer la razón. También podemos considerar la valentía inusual de Abigail al desafiar indirectamente las acciones de su marido y al tomar una iniciativa independiente que podría haber tenido consecuencias peligrosas para ella. En una sociedad donde las mujeres tenían roles más restringidos, su decisión de actuar por su cuenta sin el conocimiento de Nabal demuestra una fuerza interior notable y una profunda convicción de que sus acciones eran necesarias para evitar una tragedia. Esta audacia, combinada con su sabiduría y humildad, la convierte en una figura aún más inspiradora, mostrando que la verdadera fuerza a menudo reside en aquellos que se atreven a romper con las expectativas y actuar de acuerdo con su conciencia. La rapidez con que Abigail actuó, preparando la ofrenda y yendo al encuentro de David antes de que la violencia se consumara, subraya su inteligencia y su capacidad de evaluar la urgencia de la situación. Ella no dudó ni perdió tiempo en lamentos. En cambio, movilizó sus recursos y su influencia para intervenir de forma eficaz. Esta prontitud para la acción, combinada con su planificación estratégica, demuestra una mente ágil y un liderazgo nato, aunque no formalmente reconocido. Abigail no esperó que otros resolvieran el problema. Ella asumió la responsabilidad y actuó decisivamente, salvando su casa y potencialmente evitando un conflicto mayor. Al reflexionar sobre la historia de Abigail, podemos encontrar paralelos con situaciones contemporáneas donde la sabiduría, la humildad y la valentía de individuos pueden tener un impacto significativo en momentos de tensión y conflicto. Su capacidad de dialogar con el poder, de presentar argumentos racionales y de apelar a la humanidad del otro lado, ofrece un modelo atemporal de resolución de disputas.
La historia de Abigail nos alienta a buscar soluciones pacíficas, a usar la inteligencia y la empatía como herramientas de negociación y a reconocer el poder transformador de una intervención sabia y oportuna, incluso ante la ira y la amenaza de violencia. La historia de Abigail es un testimonio del poder de la inteligencia emocional y de la capacidad de leer las situaciones y a las personas con perspicacia. Ella supo evaluar la furia de David, la insensatez de Nabal y la urgencia del momento, adaptando su enfoque de forma eficaz para alcanzar su objetivo. Su humildad no era señal de debilidad, sino una demostración de sabiduría estratégica, permitiendo que sus palabras fueran recibidas con mayor atención y consideración. Esta combinación de inteligencia aguda y humildad genuina la convirtió en una fuerza poderosa en un mundo donde la fuerza bruta a menudo prevalecía. A diferencia de muchos relatos bíblicos centrados en figuras masculinas de poder y liderazgo militar, la historia de Abigail destaca el impacto significativo que una mujer puede tener a través de su sabiduría y valentía. Ella no empuñó una espada ni lideró un ejército, pero su intervención estratégica y sus palabras elocuentes alteraron el curso de la historia, salvando vidas e influyendo en el futuro rey de Israel. Su ejemplo continúa inspirando, mostrando que el liderazgo y la influencia pueden manifestarse de diversas formas y que la voz de la sabiduría, incluso viniendo de una fuente inesperada, puede ser más poderosa que la fuerza bruta. En última instancia, la historia de Abigail es una celebración de la capacidad humana de elegir la razón sobre la ira, la paz sobre la violencia y la sabiduría sobre la necedad. Su jornada, desde un matrimonio con un hombre insensato hasta convertirse en una consejera influyente y esposa de un gran rey, demuestra una resiliencia notable y una fe inquebrantable en su capacidad de hacer lo correcto. Su legado perdura como un faro de esperanza, recordándonos que, incluso en tiempos oscuros y desafiantes, la inteligencia, la humildad y la valentía de un individuo pueden hacer la diferencia entre la destrucción y la salvación. Podemos imaginar el impacto de la presencia de Abigail en la corte de David, un ambiente complejo con varias esposas y dinámicas de poder. Su sabiduría e integridad deben haberla distinguido, ganando el respeto no solo del rey, sino también de los otros miembros de la realeza y de los consejeros. Su capacidad de navegar por estas aguas turbulentas con gracia y discernimiento es otro testimonio de su inteligencia y de su naturaleza pacífica, buscando siempre la concordia y la justicia en medio de las intrigas de la corte. Su influencia, silenciosa, puede haber sido un factor estabilizador durante el reinado de David, ofreciendo una perspectiva femenina valiosa en un mundo predominantemente masculino. La historia de Abigail también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdadera fuerza. Nabal poseía riqueza y poder material, pero su necedad lo llevó a la ruina. David era un guerrero poderoso, pero reconoció la sabiduría de Abigail como una fuerza mayor. La verdadera fuerza de Abigail residía en su inteligencia, en su capacidad de comunicarse eficazmente, en su humildad que desarma la ira y en su valentía de actuar de acuerdo con su conciencia. Su historia nos enseña que la fuerza no siempre se manifiesta de forma física o autoritaria, sino que puede encontrarse en la sabiduría interior y en la capacidad de influir en los demás a través de la razón y la integridad. Al concluir la exploración de la historia de Abigail, recordamos su legado como una mujer de notable discernimiento y valentía, cuya intervención crucial no solo salvó su casa, sino que también influyó en el curso de la vida de uno de los mayores líderes de Israel,
Su historia es un recordatorio atemporal de que la sabiduría femenina es una fuerza poderosa, capaz de moldear eventos e inspirar generaciones. Que la historia de Abigail continúe resonando como un ejemplo de cómo la inteligencia, la humildad y la acción decisiva pueden triunfar sobre la necedad y la violencia, dejando una marca indeleble en la historia de la fe y del liderazgo. Amén. Que la sabiduría y la paz que emanan de la historia de Abigail, una mujer de fe, valentía y discernimiento, también alcancen los corazones de cada uno que presenció esta narrativa. Que podamos aprender de su ejemplo a buscar la paz en medio del conflicto, a usar la inteligencia con humildad y a actuar con valentía ante la adversidad. Si esta historia tocó tu corazón y deseas continuar explorando otras narrativas bíblicas inspiradoras, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones para no perderte los próximos videos, dejes tu like para apoyarnos, comentes tus impresiones y compartas este mensaje con otras personas. Dios te bendiga abundantemente.